Si no hay ninguna duda, pues vamos a dar un repaso realmente muy rápido. Me interesa solamente recordar dos cosas respecto a lo que vimos de la clase anterior, al menos para que lo tengamos bien presente para el día de hoy. Lo primero que tenemos que saber, digamos, respecto a la farmacología, más allá de todo lo que ya estamos profundizando o estuvimos profundizando en las últimas dos clases, es punto número uno. ¿De dónde vamos a sacar, digamos, la información de cómo se utiliza, de cuáles son las dosis? Pues la realidad es que tenemos la gran desventaja en ese sentido en la farmacología deportiva, en que hay muy poquita investigación oficial. Sí hay investigaciones donde se hacen uso de dosis bastante elevadas, con muy buenos atletas, pero la verdad es que son muy pocas, al menos cuando lo comparamos con otro tipo de estudios para conocer las dosis de fármacos más a nivel terapéutico, por ejemplo, donde sí se suelen utilizar pues bastantes miles de personas para poder conocer un poquito el cómo funciona el fármaco en sus organismos. Lo que sí también vamos a tener muchas veces en conflicto a la hora de analizar el fármaco es la propia lectura de los estudios que también revisábamos en la clase pasada. El más famoso de ellos, solamente por nombrar uno de muchos casos, es precisamente este estudio que se darán cuenta muchos lo van a estar citando o muchas veces se lo van a encontrar si deciden investigar sobre fármaco a lo largo de Internet. ¿Por qué? Porque es un estudio, la verdad es que es de un journal bastante importante, que es el New England Journal of Medicine, es de los más importantes que hay. Son muy buenos investigadores quienes lo realizaron y está bien realizado, está bien delimitado. Se controló la dieta, se controló el entrenamiento o al menos se metieron como variables dentro del análisis metodológico del propio estudio. Sin embargo, pues la realidad es que ya viéndolo más a fondo, no es un tan buen estudio como pudiéramos pensar en su inicio. Y más ahora que ya pasaron pues bastantes años, este es un estudio del año del 96, pues es menos, digamos, útil el poder analizarlo o tomar, digamos, al pie de la letra ciertos resultados que por ahí se arrojaron. Veíamos simplemente en la clase pasada de forma rápida que, bueno, el mayor error que tal vez tuvieron los investigadores es en el tema de la medición de la masa muscular, que déjenme ver dónde está. Aquí está arriba. La medición de la masa muscular, si bien se hizo por una resonancia magnética, que es un método bastante eficaz para conocer el tamaño de los segmentos corporales, no es un método específico para diferenciar el tipo de tejido que conforma esos segmentos corporales más allá de la estructura macro. ¿A qué me refiero? Pues que sí, hay un incremento en la masa muscular, eso es definitivo. No importa prácticamente en qué persona le decidamos dar esteroides anabólicos androgénicos en particular, sí va a haber un incremento de la masa muscular y sí va a haber un incremento de la masa libre de grasa, que para tal caso van a ir un poquito de la mano. Sin embargo, un incremento de la masa muscular no significa realmente ganancia de tejido muscular. Por a veces un poquito paradójico que suene eso. ¿Por qué? Porque ganancia de la masa muscular o aumento del tamaño de la masa muscular, poniendo un ejemplo, pudiéramos conseguirlo de la misma manera si decidimos deshidratarnos o deshidratar a nuestros atletas, que es justamente lo que muchas veces se hace en competencias de culturismo, y luego volver a hidratarlos, es decir, hacer un manejo de líquidos. Haciendo un manejo de líquidos generamos una pérdida inicial del tamaño muscular, que no es una pérdida del músculo, simplemente es del nivel de hidratación, y luego generamos una ganancia o reganancia de este tejido muscular a través de una rehidratación. Los esteroides anabólico-androgénicos lo que permiten es una sobrehidratación de la masa muscular. El esteroide, vamos a ir viendo uno de sus efectos, al menos de la gran mayoría de estos, todas las testosteronas, por ejemplo, es que incrementan la capacidad de almacenamiento de líquidos por parte del glucógeno muscular, que es lo mismo que incrementar la capacidad de almacenamiento pues, de líquidos en el músculo. Entonces, sí, incrementa el tamaño del músculo, sí suele haber incremento del tamaño, perdón, de la capacidad de fuerza de los músculos, sobre todo por una buena sensación a nivel psicológico y una mayor capacidad de activación de motoneuronas, pero no necesariamente va a significar que va a haber resultados de la nada. Se puede llegar a sentir mejor la persona si utiliza esteroides a pesar de que no haga ningún tipo de deporte, porque es una respuesta, pues al final del día, tanto psicológica como fisiológica, que sí le va a repercutir en un mejor estado de ánimo y una mejor capacidad de entreno. Pero si queremos realmente resultados, digamos, útiles, pues evidentemente se tendrá que tener que entrenar y realizar una dieta más acorde. Porque en este estudio también veíamos que a pesar de que sí se realizó un seguimiento, una pauta hasta cierto punto de la dieta, del entrenamiento, tampoco es que fueran tan específicos, tampoco fue un grupo tan grande el que se estudió y tampoco fue un grupo tan específico como nos hubiera gustado. ¿Okay? Ahora,
Hay muchos más estudios de estos, este simplemente era un ejemplo que mencionábamos en la clase anterior. Y para poder comprenderlo de mayor manera, pues veíamos un poquito respecto a los principios de la endocrinología, que básicamente me interesa únicamente recordar aquí dos cositas. Una, que las hormonas las íbamos a entender principalmente como mensajeros, son mensajeros que le dicen a tus órganos cómo funcionar. Ojo, las hormonas no realizan realmente una función por sí solas. Las hormonas pueden o no decirle a uno de tus tejidos que funcione de cierta manera. La hormona es el mensajero, no es el efector. La hormona simplemente es para que el órgano efector, en este caso musculatura, ovarios, testículos, dependiendo en qué tipo de persona estemos hablando, pues va a estimular una respuesta, ya sea para que la produzca en exceso o para que la produzca en menor medida. Los fármacos que mencionábamos denominamos agonistas y antagonistas respectivamente, y que particularmente en la mujer, como hablamos siempre de este eje hipófisis hipotálamo, o perdón, hipotálamo, hipófisis gónada, en la mujer particularmente por la propia complejidad que se tiene, sobre todo durante la edad fértil, antes de la menopausia, sí es un poquito más delicado el uso de fármaco y lo que normalmente vamos a intentar en las mujeres al uso de fármaco es no tocar el aspecto hormonal. Nuestra meta inicial, al menos en los ciclos básicos, ya conforme se vaya avanzando en el ciclo, pues claro que si la chica quiere llegar a un desarrollo tipo Misolimpia, pues claro que va a haber una supresión hormonal y no va a haber mucho que podamos hacer para evitarla, más bien para tratarla después de que se haya producido. Pero si no es el caso, que va a ser la mayoría de escenarios, nuestro objetivo en las chicas con uso de fármaco es que no utilicen posiclo. Ese va a ser nuestro objetivo. Que una chica en edad fértil que quiera utilizar fármaco no tenga necesidad después del uso del fármaco de realizar un posiclo. ¿Por qué no lo va a tener? El posiclo entendido como esta terapia farmacológica que mandamos después del uso de fármaco, precisamente para recuperar funciones hormonales normales que se tenían previas a este uso de fármaco. ¿Por qué no lo vamos a estar buscando? Pues porque evitamos tocar, digamos, lo más que se pueda todo este balance hormonal que en la fisiología femenina se va a entender como óptimo. Y además, como las dosis en mujeres no suelen ser tan elevadas, no solemos tenerlas tan expuestas a esta alteración hormonal. Ahora, es lo que vamos a buscar, pero la verdad es que no siempre se consigue. Va a haber mujeres, veremos, o personas en general, que sean muy sensibles a los efectos farmacológicos, uno de ellos, la supresión hormonal, ¿ok? En los hombres pasa algo un poquito diferente, en los hombres van a ver que es mucho más sencillo en ese aspecto. En los hombres siempre vamos a dar por hecho que va a haber una supresión hormonal, siempre, a excepción por ahí de ciertos protocolos que algunos han llamado miniciclos. Fuera de eso, siempre va a haber una supresión hormonal en hombres y siempre vamos a estar considerando, por tanto, la terapia posciclo en hombres, al menos en el uso normal de precisamente los ciclos. Y bueno, ya para entrar de lleno en la clase del día de hoy, recordar únicamente estas dos palabritas que mencionábamos de farmacocinética, que iba a referir a lo que el organismo va a hacerle al fármaco o cómo le hace el organismo para pues asimilar el fármaco de buena manera, de llevarlo a las partes a las que las tiene que llevar y luego de eliminarlo, qué le hace el cuerpo al fármaco. Y farmacodinamia, que es lo que le hace el fármaco al cuerpo, básicamente. El día de hoy vamos a estar profundizando en la farmacocinética de los esteroides y la siguiente clase en la farmacodinamia, que va a ser el uso de dosis y combinaciones. En el día de hoy, pues las administraciones y protocolos básicos. Recordando igual que la curva de dosis-respuestas, que muchas veces vamos a poder llegar a analizar por otros lados, suele estar pensada más con la indicación terapéutica, la indicación médica como tal. En la curva dosis-respuestas con fines médicos, bueno, pues me interesa conocer cuál es la dosis terapéutica media o la dosis efectiva media para tratar un tipo de enfermedad o un tipo de alteración. Aquí la curva dosis-respuesta sí se va a ver más o menos igual en cuanto a la gráfica, pero a nosotros el margen que nos interesa no es la dosis que genera un efecto en población enferma. Lo que nos interesa es la dosis que en la mayoría de usuarios de fármaco deportivo les suele dar la mayor ganancia a nivel de su deporte, ya sea masa muscular, ya sea fuerza, ya sea resistencia, se pueden utilizar para diferentes cosas, con los menores efectos adversos posibles, a sabiendas de que ya de por sí aquí en este propio margen hay uno que otro efecto adverso y que muchos no van a responder igual a la misma dosis. Habrá quienes pues respondan bien en este margen que les comento, que les mencionaba en la clase anterior de testosterona, por ejemplo, se suele pautar de 200 miligramos a 1000 miligramos por semana, este margen al que la mayoría va a responder, pero sí habrá personas que puedan tener muy buenos resultados con un poco menos de esta dosis o inclusive con un poco más de esta dosis. Salirse de los márgenes que vamos a estar mencionando por cada fármaco de manera específica
No está mal, ¿vale? Porque es una pregunta que suele ser muy común a la hora de tocar este tema. Si de repente en un ciclo decidimos mandar más de 1 gramo de testosterona o decidimos mandar menos de 200 miligramos de testosterona, no está mal como tal, ¿vale? No es que esté mal el ciclo ya nada más porque hice eso, pero tendríamos que justificar por qué estoy mandando más de 1.000 gramos. Estoy mandando más de 1.000 gramos de testosterona a la semana porque, coach, doc, pues la verdad es que yo sí me quiero ver bien, bien agresivo. Sí, sí quiero, la verdad es que nunca había usado fármaco, pero quiero meterme desde el inicio así con la dosis máxima, a ver qué me pasa. Bueno, mira, pues no, no está bien, no, o no es lo más recomendable, pero ok, si entiendes que por lo menos si hacemos eso, pues hay más efecto secundario, pero claro, puede haber también un mayor efecto positivo, pues adelante. No es que esté bien o mal, es que es un protocolo demasiado agresivo para lo que vamos a estar recomendando de base. Si decidimos utilizar menos testosterona, ¿por qué? Ah, coach, fíjese que la verdad yo ya he utilizado antes varios ciclos, llevo 10 años usando ciclos y he notado que en este atleta, pues con 200 miligramos de testo sí tiene efectos buenos, tiene efectos también negativos y me di cuenta que bajándole a este atleta en particular hasta 180 miligramos o 150 a la semana, y combinándoselo con otra cosita, con estanozolol, con otros fármacos que iremos viendo, pues la verdad es que los efectos negativos se disminuyen bastante. ¿Me bajé de la dosis mínima recomendada para el fármaco? ¿Estoy mal? No, porque tú ya estás especializando esa dosis en un atleta en particular. Ya lo fuiste conociendo, viste que con 200 miligramos respondía bien, pero que respondía mejor con un poco menos. O viste que respondía bien con 1 gramo a la semana, pero viste que respondía todavía mejor con poco más de 1 gramo o con mucho más de 1 gramo. Va a haber personas muy tolerantes al fármaco. Por ahí les comentaba en la clase anterior que una de las nuevas variables genéticas, digamos, que se le suma al uso de fármaco en el deporte, si ya de por sí sabemos que ciertas características en deportistas sí son genéticas, sí digamos que más allá de que las hereden, las tienen ya preestablecidas o no, como cierta facilidad para ganancia muscular, ciertas formas musculares, cierta longitud de las extremidades para ciertos deportes, también va a haber esta variable nueva que es la capacidad de resistencia y de asimilidad, digamos, del fármaco. ¿Cuánto fármaco puedes aguantar y de qué tan buena manera puedes responder al fármaco? ¿Qué tan eficaz es el fármaco en ti y qué tanta tolerancia de este fármaco tienes? Nos vamos a encontrar atletas de ambos extremos, digamos, atletas que con dosis relativamente pequeñas les va súper bien. ¿Qué significa? Bueno, pues que digamos que son muy sensibles a los efectos positivos y hasta cierto punto se protegen ellos mismos de los efectos negativos. Perfecto. Va a haber otros atletas que sean muy poco sensibles a los efectos negativos, pero que también sean poco sensibles a los positivos, es decir, son poco sensibles en general al fármaco, pero son capaces a lo mejor de poder aguantar dosis muy elevadas sin sufrir tanto daño orgánico. Vamos a encontrarnos ambos extremos. De hecho, en la historia del uso farmacológico, precisamente iremos viendo casos en particular de alguno que otro deportista, en los que sí, había a veces listas de fármaco que no te la creías. No, que tal deportista se metía 20 pastillas de tal cosa, 15 de la otra, 5 inyecciones de tal, y todo eso diario. Y así estuvo durante años. Bueno, pues sí, sí los hay. Son pocos, pero sí los hay. Hay gente que aguanta muchísimo uso de fármaco y otros que no. Este otro que fue su competencia directa, fue segundo lugar en su deporte, a comparación de este que se metió un montón. No, pues este nada más se metía una inyección a la semana y 5 pastillitas y consiguió el mismo nivel. Igual, va a haber personas entonces como este otro que sean muy sensibles o muy sensibles a los efectos eficaces o a la efectividad del fármaco en su organismo y no necesiten como tal utilizar dosis más elevadas. Ambos escenarios son viables para el uso deportivo.